La relación mente-cuerpo y la salud. O podríamos decir, antiguamente esto se llamaba medicina psicosomática. La influencia que el cuerpo tiene en el funcionamiento de la mente es bien evidente, es bien obvia, todo el mundo lo sabe. Cuando estamos con fiebre no pensamos igual de bien, cuando nos bebemos media botella de whisky pues pensamos mucho peor y además podemos perder el control de nuestras emociones. Todo eso es sabido, pero lo que es muchísimo más sorprendente es el camino inverso. ¿Cómo puede ser que el cómo pensamos, el cómo sentimos, el cómo nos tomamos las cosas influya en cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Cuál es la relación inversa, la relación de la mente sobre el cuerpo? Durante miles de años, bueno, cualquiera de nosotros, cuando hablamos de la mente y el cuerpo, todo el mundo está seguro de que sabe lo que es su mente y evidentemente sabemos lo que es el cuerpo y sin embargo ha habido miles de años que llevan los filósofos discutiendo cuál es la relación entre la mente y el cuerpo. ¿Cuál es la relación? Y hay varias teorías. Hay una teoría que es el materialismo. Y el materialismo todavía está en algunos aspectos, en algunas partes de la medicina, se dice que el cerebro es todo lo que hay. O sea, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, es un efecto del cerebro, es un epifenómeno del cerebro. Había un psiquiatra famoso alemán que decía: el cerebro segrega pensamientos igual que el hígado segrega bilis. Bueno, es un punto de vista, el punto de vista materialista, que por otra parte está en la base de la psicofarmacología, está en la base de todos los tratamientos biológicos que buscan alterar o variar el comportamiento. Por cierto, hablando de tratamientos biológicos, me acabo de acordar del profesor Rodríguez Delgado, que es un español, murió hace poco, que fue catedrático en Yale y en varias universidades americanas y que descubrió el punto en el cerebro que produce la aversión. Un punto en el cerebro que cuando se estimula eléctricamente hace que la gente se asusta y se detenga. Hizo un experimento en España cuando era profesor americano, en que implantaron en un toro bravo un electrodo que él controlaba con un mando a distancia y entonces consiguió que cuando el toro bravo embestía, parara esa embestida. El toro bravo, al darle una descarga en ese punto, pues se asustaba. Y otros, al mismo tiempo, hubo otra gente que descubrió la zona en el cerebro que cuando se estimula produce el placer y de ahí produce la adicción a aquellas circunstancias que estimulan o que hacen que funcione nuestra zona del placer. Eso por el materialismo. Pero hay otra, con el mismo derecho, hubo otro filósofo que dijo que es todo lo contrario, que la materia no existe, que todo nos lo imaginamos, lo único que existe es el espíritu, es la mente y todo lo que ocurre pues lo vemos. Bueno, quizá Alejandro Torrealba puede estar un poco de acuerdo, porque dicen que todo es fruto de la mente crea todo lo que se ve. Hay otra, el profesor doctor Durán ha hecho mención al interaccionismo. El interaccionismo es la teoría de que el cuerpo es una cosa y la mente es otra y se conectan entre sí. Descartes fue el primero que habló de eso. William Penfield, que era un neurocirujano muy famoso de Montreal, creía firmemente en el interaccionismo y decía: mire, la mente es como un quantum de energía, es una energía eléctrica que se mueve infinitesimal, que se mueve por el cerebro y toca en un punto, toca en otro punto y hace que se activen distintas zonas. La verdad es que no sabemos. Hay otra teoría, otra forma de verlo, que es que podemos decir que todo va cambiando y que en el mundo existe una energía que se transforma en materia, una materia que se transforma en vida, una vida que se transforma en conciencia, una conciencia que se transforma en conciencia de sí mismo y que todo esto cierra un ciclo, que dentro de nosotros estamos experimentando, estamos viviendo ese ciclo de energía, materia, vida. Un cuerpo físico es como una mesa, es como un cadáver, es igual que un objeto inanimado. Y sin embargo nosotros tenemos vida. La vida es algo más que está dentro de esa materia. Hay algo que pasa y que nos transforma nuestra sustancia. Y esta vida en nosotros toma conciencia. En los animales también toma conciencia. Los animales son capaces y nosotros somos capaces de darnos cuenta de lo que ocurre. Y la autoconciencia es darnos cuenta de que nos damos cuenta. Es un paso más allá. La autoconciencia empieza con la reflexión,
continúa con la meditación, continúa con el descubrimiento de uno mismo, y ahí es un paso en el que podemos pensar, ahí tenemos un punto en el que podemos pensar cuál es la relación entre la mente y el cuerpo. La relación entre la mente y el cuerpo es una relación continua, es lo mismo. Hay un concepto de que realmente estamos hablando de la misma entidad bajo distintos aspectos. Lo que influye, lo que importa es la forma como lo estudiamos. Si yo me dedico a medir los latidos de mi corazón o las vibraciones de mi cerebro, podemos decir que estoy estudiando una cosa física, eso es materia. Si me dedico a pensar, a darme cuenta de mis emociones, de mis sentimientos, de las ideas que se me ocurren, estamos hablando de otra cosa, pero es lo mismo. Estamos hablando de la psicología, es lo mismo que la biología, con otro lenguaje, con otro método de observación, con otra forma de verlo. ¿Y por qué es importante en pensar en el ser humano? Los médicos tendemos a ver el ser humano muchas veces desde un punto de vista molecular. Esta es una espiral, esta es la espiral de la vida, esta es la espiral de lo que es un ser humano. Este es el individuo. Ven que aquí en un punto está el individuo está compuesto de sistemas, de órganos, de tejidos, de células, finalmente de átomos, de moléculas. Hay una parte de la medicina, incluso una parte de la psiquiatría que se llama la psiquiatría molecular. ¿Les suena? O la medicina molecular, es mucho más conocida todavía, el que se dedican a estudiar las moléculas que componen nuestro cuerpo. El individuo es una abstracción, el individuo no existe un individuo. Lo que existen son personas, y las personas son individuos que han estado en contacto con otro individuo. Nosotros no existiríamos, no seríamos capaces de vivir, ni de pensar, ni de sentir, ni de relacionarnos si no hubiéramos tenido desde el principio de nuestra existencia la oportunidad de relacionarnos íntimamente con otro humano, con otra humana, generalmente, que es nuestra madre, es nuestro primer contacto con otro ser humano, que es lo que nos hace ser personas, lo que nos hace existir. Por eso podemos pensar que la pareja es el núcleo básico del ser humano, y la familia, el grupo, la sociedad, todo esto influye. Cuando queremos hablar de la salud de una persona, no podemos decir, bueno, me voy a ocupar de sus moléculas. Lo podemos decir y lo podemos hacer y podemos conseguir grandes éxitos ocupándonos de sus moléculas. O tampoco podemos decir, me voy a ocupar de su calidad, de cómo vive, en qué sociedad vive, qué alimentación tiene, con qué gente trata. Lo podemos hacer y podemos tener grandes éxitos. Pero estamos haciendo un foco concreto de todo un espectro. El ser humano no es un individuo. El ser humano es un conjunto que va hacia adentro, hacia abajo, hasta las moléculas y los átomos, y hacia afuera, hacia arriba, hacia alrededor, toda la sociedad, toda la cultura, todos los demás seres humanos que los rodean, todas las situaciones, incluyendo las situaciones económicas, las situaciones de contaminación, el ruido ambiente, todo eso forma parte de nuestra vida. Podemos separarlo, podemos decir yo soy yo y mi ambiente es mi ambiente. Ortega y Gasset se hizo famoso por haber dicho eso, yo soy yo y mi circunstancia. Yo no existo solo, yo existo con mi circunstancia. Incidentalmente puedo decir que uno de los objetivos del desarrollo personal y del descubrimiento de sí mismo consiste en ser cada vez más yo y cada vez menos circunstancia. Pero bueno, hay gente que es todo circunstancia y es muy poco yo, pero tenemos un ambiente en el que nos rodeamos. Esto, ¿se ve bien? Esta relación entre, piensen que esto es una mitad y esto es otra mitad. Y este círculo o esta esfera se junta para decir un hombre, un ser humano, un psicosoma. Psicosoma es un término que se discutió hace años, la idea de que al decir psicosomático, lo mismo que al decir mente-cuerpo, parece que estamos hablando de dos cosas distintas que hay que unir de alguna manera. Entonces se dijo, ¿por qué no hablamos de psicosoma o mente-cuerpo, todo seguido, para decir es que estamos hablando de lo mismo? Es una unidad que la podemos estudiar con métodos biológicos o físicos, la podemos estudiar con métodos psicológicos, pero es una unidad que tiene una serie de necesidades e impulsos internos y que tiene además unos mecanismos reguladores. Necesidades e impulsos son algo que nos cambia, y los mecanismos reguladores son endocrinos, son neurológicos, son inmunológicos y son también psicológicos. Nuestra psicología nos regula. Saben que un niño pequeño
un niño recién nacido, todo su estrés ambiental, desde el ruido hasta la falta de comida o hasta el calor o cualquier otra cosa, repercute directamente en su cuerpo, produce variaciones biológicas. Y según vamos creciendo, vamos desarrollando lo que se llama el aparato psíquico, vamos desarrollando la mentalidad, vamos desarrollando la psicología, vamos desarrollando la capacidad de pensar, la capacidad de sentir. Todo eso son avances que desconectan nuestro cuerpo, ponen un buffer, un colchón entre el medio que nos rodea, entre nuestro ambiente y nuestra respuesta orgánica. En cierta forma se puede decir que nuestra mente es una manera de proteger al cuerpo del estrés, es una manera de buscar otra relación. Entonces, en esta relación, en esta intensidad, nos encontramos con un fenómeno importantísimo, que es la homeostasis. Homeostasis quiere decir que estamos por dentro igual. Nuestro cuerpo está preparado para no cambiar, por mucho que cambie el entorno. Si hace frío, tenemos 36 grados y medio de temperatura interior, y si hace calor, tenemos 36 grados y medio de temperatura interior. Nos las apañamos para que nuestra temperatura o nuestras constantes internas estén estables. Eso se llama homeostasis. Es el conjunto de procesos fisiológicos que mantienen la constancia del medio interno. Porque el medio interno, lo que nos compone, está continuamente alterado. Está continuamente alterado, primero por las influencias del ambiente y también por nuestras propias exigencias de desarrollo. Al crecer, cuando uno crece físicamente, el medio interno cambia, se tiene que ajustar, tiene que hacer continuamente una... Por cierto, ¿saben por qué los adolescentes son tan torpes? ¿Nunca alguien se ha dado cuenta que cuando un adolescente camina choca con las cosas, rompe los vasos, es un verdadero desastre? Un niño tan cuidadoso y de repente hay un día en que empieza a romper cosas, y es porque ha crecido más deprisa que su mente. No se ha dado cuenta de lo grande que es, todavía no sabe el tamaño que tiene. Quiere pasar por un sitio en que antes pasaba, pero ahora ya no cabe y tira los platos al pasar. Es cierto, toma un tiempo hasta que uno descubre cuál es su tamaño. Hay que hacer una continua adaptación mental y física a los cambios. Y entonces hay un momento en que va aumentando el estrés. El estrés es una exigencia. El estrés estamos hechos para vivir en una situación exigente, estamos hechos para adaptarnos a un entorno, y si el entorno es razonablemente estimulante, estamos muy bien y muy a gusto. Necesitamos esa nutrición de circunstancias, de ambiente, de gente, de comida, de aire, de todo. Entonces eso nos hace falta. Pero si llega un momento en que eso es nocivo o es dañino o es excesivo, entonces nuestro sistema homeostático no pasa nada, no se preocupe. Lo corrige. Podemos vivir a nivel del mar, podemos vivir a 5.000 metros de altura, cambia enormemente la presión de oxígeno, pero estamos hechos para eso. Podemos variar nuestra respiración y seguir manteniendo nuestro medio interno constante. Podemos irnos al polo, podemos irnos al Ecuador. De hecho, el ser humano, si se dan cuenta, está extendido por toda la Tierra. Tenemos la gran capacidad de mantener la constancia de nuestro medio interno, pero hay un momento en que ya no se puede. Hay un nivel de estrés que decimos es crítico. A partir de este nivel ya no se puede mantener la constancia del medio interno. La homeostasis se estropea. Cuando la homeostasis se estropea, nos podemos morir o nos podemos enfermar. O podemos hacer un mecanismo de cambio, podemos cambiar la homeostasis a otro nivel, podemos cambiarla de otra manera, podemos hacer un cambio. Las personas que viven a gran altura, una cosa que hacen es, como hay tan poco aire, una cosa que hacen es que crean más glóbulos rojos, crean más hematíes, producen lo que se llama una poliglobulia. Entonces no importa, aunque haya menos aire, tengo más células para transmitir el poco aire que hay por todo mi cuerpo, así me organizo muy bien. Es una alostasis, es una homeostasis a otro nivel. Hemos cambiado el nivel, hemos producido una modificación de nuestro estado interno óptimo para podernos ajustar a otras circunstancias. ¿Se entiende esto? Claro, esto es una cosa forzada. Realmente no estamos viviendo en nuestro estado idóneo, estamos viviendo en un estado más amplio. Se dice, por ejemplo, las prisas, la aglomeración. El ser humano está construido para vivir en un cierto nivel de estimulación y un cierto nivel de esfuerzo y de intensidad. Pero si esto aumenta mucho, empieza a
estropearse, empieza a fallar, empieza a exigir demasiado. Pero no importa, tenemos la capacidad de adaptarnos a estas circunstancias y podemos estar mucho tiempo viviendo en circunstancias completamente insalubres. La medicina ha avanzado muchísimo, muchísimo en el descubrimiento de las enfermedades que se producen por modificaciones pequeñas, porque hay variables del medio interno. Por cierto, ustedes conocen la expresión constantes, ¿no? Constantes fisiológicas. Las constantes fisiológicas, el nivel de glucosa, el nivel del pH, el nivel de oxígeno en sangre, el nivel de cortisol, el nivel de las hormonas, nosotros las llamamos constantes, pero realmente no son constantes, están variando continuamente. Hay un temblor de la constante. Si la glucosa alguien la tiene a 90, no la tiene a 90, la tiene en un momentito a 90, en otro momentito a 92 y otro momento a 88. Hay una variación continua que es perfectamente normal, es lo que tiene que ser. Y esto representa qué es lo que pasa cuando varía, qué es lo que pasa cuando tenemos una variación. ¿Les gusta esta fórmula? Está muy trabajada, les diré, está muy currada esta fórmula, y modestamente me dieron la medalla de plata de la Real Academia Nacional de Medicina cuando tenía 30 años por un trabajo en el que, entre otras cosas, describía este fenómeno homeostático. ¿Qué es la salud? La salud es un estado de equilibrio. Me estoy liando con el puntero. Esto es un estado de equilibrio, es una homeostasis en la que hay un numerador y hay un denominador. Y cuando este numerador es más grande, estamos en un estado de salud. Estamos en un estado de salud cuando la n, la variación, el incremento de n es la variación de la constante, y n es una constante, t es el tiempo. Hay algunas constantes, hay algunos fenómenos, por ejemplo, el pH de la sangre. El pH de la sangre es la acidez de nuestra sangre. Estamos hechos a 7,4, me parece, ¿no?, de grados de acidez, y en esa cifra estamos bien. Puede aumentar un poquito, pero como aumente unos milímetros, un pizquitín durante más de unos milisegundos, nos morimos. La resistencia Rg y Ra, resistencia genética, y la resistencia adquirida. La resistencia adquirida puede ser positiva, podemos aumentar nuestra resistencia genética a los cambios de las constantes, o puede ser negativa, podemos llevar un tipo de vida que disminuye la capacidad natural de resistencia de nuestro organismo. Hay algunas variables que la resistencia es mínima, una pequeñísima variable es suficiente para ponernos muy enfermos. He cogido el pH porque es una de las variables en las que tenemos menos tolerancia. Podemos morir de acidosis o de alcalosis muy deprisa, pero podríamos decir otras cosas. Por ejemplo, el oxígeno, podemos vivir un minuto sin respirar, podemos vivir un minuto sin aire, pero ya no mucho más. Por ejemplo, la temperatura, podemos vivir a 40 grados de temperatura, podemos vivir, pero ya a 42 no. Son pequeñas variables en que muy rápido, con un tiempo muy corto, se produce el fracaso homeostático. Eso se descubre enseguida. Cualquier médico se da cuenta, cualquier persona se da cuenta que si a alguien le pegan un tiro y le hacen un agujero, el disparo produce una enfermedad, clarísimo. Es una relación causa-efecto muy fácil de percibir. O si alguien se bebe un agua contaminada y tiene un tifus o tiene una enfermedad, las enfermedades infecciosas, se avanzó mucho en el descubrimiento de las enfermedades infecciosas porque la relación entre la causa y el efecto es muy rápida, y podemos ver, ha pasado esto y ha ocurrido este efecto. Ya hemos descubierto la causa de la enfermedad. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente? Tenemos tantas enfermedades agudas que hemos sido capaces de curar y de prevenir, que nos estamos dando cuenta, como decía el doctor Durán, es que vivimos mucho tiempo. Si la esperanza de vida fuera de 20 años, pues la gente se moriría de enfermedades agudas, no habría tiempo, pero tenemos tiempo de desarrollar enfermedades crónicas. Tenemos tiempo porque hay algunas variables fisiológicas que el organismo tiene una enorme tolerancia. La resistencia genética y la resistencia adquirida a los cambios de colesterol, por poner un ejemplo, es de años. Podemos estar muchos años con un colesterol por las nubes sin enterarnos. Nuestro cuerpo se adapta, pero no es nada bueno. Finalmente acaba pasando algo. Lo mismo es la tensión arterial. Podemos tener una tensión arterial de 18/12,
muchos años, si no nos enteramos, podemos tener algún vago dolor de cabeza de vez en cuando, pero ni eso siquiera. La tolerancia es muy grande y se puede mantener durante muchos años, pero finalmente la patología aparece. ¿Cuál es el problema para la medicina, para las investigaciones médicas? Es que estudiar a una persona durante una semana es muy fácil. Pero cuando estudiar no a una persona, sino a muchas personas durante 20 o 30 años para dar tiempo de ver que la patología empieza después de que llevan 20 años con una constante o con una alterada, es muy difícil, toma mucho tiempo. Y estamos empezando a darnos cuenta ahora, porque ahora está empezando a haber interés por la medicina integrativa y por la medicina, por la influencia de la mente sobre el cuerpo y por los efectos del estrés, porque nos estamos dando cuenta, ya ha pasado mucho tiempo desde que hemos observado estas cosas, y nos estamos dando cuenta que hay patologías que tardan muchos años en producirse. El cáncer es una de ellas, probablemente. Es muy probable que todos estemos continuamente produciendo células cancerosas. Una célula cancerosa, después de todo, no es nada más que una célula que se sale de madre, se sale de su pauta normal de funcionar, es una célula anarquista, una célula independiente, una célula que no sigue las normas generales de que le unen a las demás células, y entonces hay un sistema que es el sistema inmune, el sistema inmunitario, continuamente recorre el cuerpo y todo lo que no encaja en la organización fisiológica lo destruye. Si el sistema inmunitario funciona bien, probablemente las células cancerosas que aparecen de manera espontánea son comidas y eliminadas. Y no solamente las células cancerosas, también los virus, también las bacterias que nos entran, todo. Tenemos este sistema inmunológico de autodefensa extraordinario. Funciona muy bien. Pero pasa que cuando ocurre el estrés, cuando ocurren, aquí viene la parte mente, de la mente-cuerpo, ¿qué es el estrés, las variaciones, los cambios vitales? Continuamente están ocurriendo cambios, continuamente cambia nuestra vida de una manera o de otra y nos adaptamos muy bien, no importa, nos divorciamos, nos volvemos a casar, cambiamos de empleo, cambiamos de sitio, la gente se adapta, estamos hechos para aguantarlo todo. De vez en cuando aparece una crisis es un cambio que produce más efecto de lo normal, es un cambio que produce un cambio, que cambia nuestra vida, que nos obliga a ver las cosas de otra manera, que nos obliga a adaptarnos de otra manera. Nuestra forma clásica de ser ya no vale, tenemos que ser de otra manera distinta. Una crisis puede ser buena, una crisis puede ser... Por cierto, este es mi libro sobre crisis emocionales, donde explico muy bien, con perdón por mi modestia, todo el tema de los distintos tipos de crisis. Hay crisis que son traumáticas, hay crisis que son intensas, pero hay otras crisis que son solapadas, hay crisis que son muy lentas. Hay unos aspectos de estrés que llamamos sobrecarga. Sobrecarga es una situación que es muy dura, que no se puede aguantar, pero que se aguanta durante muchísimos años. Una pareja en desavenencia, una pareja que no se habla, que no se trata, que no se quiere, o que se quiera, pero se trata con desdén, con desprecio, con desatención. Eso es una situación de sobrecarga terrible, en la que se pueden vivir muchísimos años sin que pase nada. En algún momento pasa algo, la sobrecarga llega a ser excesiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para contrarrestar esto? Primero tenemos que enterarnos qué es lo que pasa, cuáles son los efectos del estrés. El estrés, lo dije antes, es sorprendente que las cosas que nos pasan y las cosas que nos ocurren modifiquen nuestro cerebro de una manera básica. Y nuestro cerebro no es un cerebro. Nuestro cerebro realmente son tres. Este es un señor que se llama MacLean, un americano, que hace años dijo lo que se llama el concepto triuno del cerebro. Y del cerebro y de la conducta, por supuesto, porque nuestro cerebro, ya sabemos, es el órgano medio que regula nuestra conducta, de la misma manera que nuestro hígado es el órgano medio que regula nuestra bilis. No vamos a discutir con los materialistas, nos da igual, aceptemos que el cerebro funciona. Lo que sí que es importante saber es que nosotros podemos influir en cómo nuestro cerebro funciona, y podemos influir con una actitud especial, con una manera de tomarnos las cosas, con técnicas y procedimientos que manejan, que hacen, que regulan nuestro cerebro. Y decía MacLean, el cerebro tiene tres niveles. Tiene un nivel externo, tiene un nivel superficial, porque es el que está por fuera, lo que es la corteza cerebral. Luego, dentro de la corteza hay otra corteza. Dentro de la corteza hay otro núcleo cerebral que lo llamamos el sistema límbico, y dentro de ese sistema límbico hay otro núcleo cerebral que lo llamamos el hipotálamo, o más concretamente el diencéfalo.
¿Ven un poco la proyección? Está cada una, de abajo arriba, cada elemento va metiéndose dentro del anterior y finalmente forma el cerebro completo. ¿Y por qué tenemos los humanos este triple cerebro? ¿Para qué lo tenemos? Bueno, pues es una cuestión de evolución. El cerebro no empezó a existir tal y como es hoy en día. Parece que inicialmente los animales más simples no tienen cerebro, simplemente directamente no lo tienen, hasta que los primeros cerebros que aparecieron en los seres vivos son los cerebros de los reptiles. Los reptiles tienen un cerebro muy simple, pero en algún momento empieza a aparecer otro cerebro que hace cosas que no hace el cerebro de los reptiles. Y la naturaleza no desperdicia nada que funcione. El cerebro de los reptiles funciona muy bien para mantener la vida, para mantener la regulación de la homeostasis, para mantener el medio interno razonablemente equilibrado, para hacer que el corazón funcione. Pues funciona muy bien, es un cerebro vegetativo, pero hacía falta otra cosa. En algún momento en los mamíferos apareció otro cerebro, fue creciendo. El cerebro ha ido creciendo a lo largo de la evolución hasta llegar al cerebro humano. Se piensa, este láser no funciona, Juan Carlos, me estás creando un... Ah, sí, ahora sí. Digamos que este es el cerebro humano y todavía con mucho ánimo y con mucho optimismo se supone que va a seguir creciendo nuestro cerebro y que va a haber en el futuro un humano que tenga un cerebro todavía más grande. Y esto ha ocurrido por capas, sino que si ven, la primera capa central de lo que es el cerebro corresponde al cerebro de los reptiles. Y que como funciona muy bien, ha seguido funcionando, pero ha aparecido otra segunda capa alrededor que corresponde al cerebro de los mamíferos primitivos. La rata, por ejemplo, los perros, los caballos. Piensen, cualquier mamífero que quieran, tiene un cerebro igual que el nuestro. Igual que nuestro sistema límbico. Nosotros lo llamamos sistema límbico al cerebro de los animales que está en nosotros. Nosotros lo tenemos y lo usamos, pero tenemos nosotros otro cerebro que solamente tenemos los humanos, también los orangutanes, les diré, y también algunos monos tienen un cerebro menos potente que el nuestro, pero tienen un neocórtex. Se llama neo porque es la corteza más nueva que ha aparecido. Y con esa neocorteza, aquí está puesto lo que hace cada uno, con la neocorteza, con la envoltura externa, con la corteza de nuestro cerebro, hacemos verdaderas maravillas, viajes espaciales, casas, conferencias, médicos, hacemos todo lo que se hace con nuestra corteza cerebral, con nuestro razonamiento, pero por dentro tenemos el otro cerebro, el cerebro que hemos heredado de los reptiles, de los mamíferos, con el que nos enamoramos, nos asustamos, nos enfadamos. Todo lo que es el sentimiento es una forma de pensar. Cuando decimos tengo un sentimiento, lo que estoy diciendo es mi sistema límbico está funcionando y está dando su opinión. ¿Saben la diferencia entre emoción y sentimiento? Es importantísima. La emoción es algo que te mueve desde fuera, ex movere, algo que te viene y te mueve. Los griegos y los romanos, sobre todo los griegos, de vez en cuando dicen, no, es que de repente me ha poseído el dios Marte y he matado a un tío que me había caído mal. Lo decían en serio, se sentían como poseídos por la emoción. Con el desarrollo de la cultura y del razonamiento, decimos, un momento, que esta emoción, lo que quiero es sentir, enterarme, qué es lo que está pasándome, qué es lo que estoy sintiendo, qué quiere decir. Y entonces ya tenemos un sentimiento, una emoción pensada, una emoción vivida, una emoción razonada, pero razonada no con el razonamiento, no con la corteza de descubrir la luna, sino con la corteza límbica, con la corteza animal. Podemos empezar a pensar como un perro. Los perros, si tendréis, supongo que muchos de vosotros tendréis perros y os daréis cuenta que un perro es una gran compañía, porque tiene un gran corazón, mejor dicho, tiene un gran sistema límbico. Es lo único que tiene, no razona mucho, pero con su sistema límbico es capaz de hacer muchas cosas. Y nosotros podemos aprender a utilizar nuestro sistema límbico, entre otras cosas, tratando con animales que sean buenos y que no muerdan. Y por dentro del todo tenemos el cerebro básico, el cerebro central, el cerebro vegetativo. Bueno, no voy a hablar de todos los cerebros porque no va a dar tiempo, va a ser muy largo. Les voy a hablar solamente del cerebro central, el cerebro que se llama diencéfalo. Fue Hess, fue el que lo describió, un hombre que en 1950 y poco le dieron el premio Nobel
a pesar del apellido no es alemán, es suizo, y descubrió una cosa importantísima. Descubrió que en nuestro sistema vegetativo, en el sistema nuclear, el sistema nervioso vegetativo que está en el hipotálamo, que es una glándula pequeñita en el centro del diencéfalo y que regula todo lo que nuestro cuerpo hace por dentro, regula nuestra respiración, regula nuestro azúcar, regula nuestro ritmo cardíaco, regula la tensión muscular hasta cierto punto. Dentro de todo eso había dos zonas. Él encontró dos zonas y él las estimulaba con un electrodo, tocaba una, pasaban unas cosas, tocaba otra, pasaban otras, y se descubrió esta zona, las llamó ergotrópica, que viene de trabajo, que es la parte posterior del hipotálamo. El hipotálamo es una glandulita así, es una cosita como del tamaño un poquito más grande, es como una alubia, más o menos. Y sin embargo, de allí sale el sistema simpático. El sistema simpático es la parte del sistema nervioso vegetativo que se encarga de acelerar, es el acelerador, es el que nos hace que nuestro corazón vaya deprisa, que nuestra tensión arterial tiene un efecto, por cierto, inhibidor del sistema inmunológico, curiosamente. Tiene también un efecto inhibidor de la memoria y de la concentración. Cuando estamos con el sistema simpático alterado, aprendemos menos, nos enteramos menos de las cosas. El sistema trofotrófico es otro trocito en la parte anterior del hipotálamo y el sistema parasimpático de todo el cuerpo, y tiene que ver con una respuesta que se llama la respuesta de relajación. El sistema ergotrópico, cuando se estimula, produce la respuesta de lucha o huida. Este es un señor con su sistema ergotrópico a tope. Está preparado para luchar o para huir. Una respuesta integrada que describió Walter Cannon y que se produce por estímulos psicológicos. Se produce en situaciones en las que uno tiene o luchas o huyes. Una de las dos cosas tienes que hacer, situaciones de peligro, pero la respuesta es la misma. La respuesta es la misma. Es una contracción de las pupilas, una elevación de la presión arterial, un aumento del ritmo cardíaco, un mayor consumo de oxígeno, una hipertonía, una hipertensión muscular continuada. Hay gente que está siempre en estado de lucha o huida, y una de las cosas que les pasa es que les duele el cuello, les duele la espalda, les duele todos los músculos, claro, porque están siempre mucho más tensos de lo necesario. Con el paso del tiempo empiezan a tener artrosis, las articulaciones se empiezan a estropear de tanto estar tan apretadas unos huesos contra otros, etc. Bueno, y aparte de eso les pasan más cosas, les sube la tensión arterial, les sube las hormonas, a ver, porque no solamente el sistema nervioso, sino que también hay una relación con el sistema endocrino. Al alterarse esta zona se produce un aumento de ACTH y se produce un aumento de cortisol, se produce un aumento de la presión arterial, se produce un aumento de lo que se llaman las hormonas de estrés, el cortisol, la adrenalina, algunas otras que están muy bien para luchar o para huir. Pero eso hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo rápido. El problema con la reacción de lucha-huida es que hay veces en que se mantiene muchísimo tiempo más de lo necesario. Los seres humanos actuales hemos evolucionado muy poco, somos muy parecidos al ser humano de hace 1 millón de años. Pero nuestra cultura, nuestro entorno, nuestro ambiente ha cambiado enormemente. Si estuviéramos ahora mismo viviendo en medio de una selva, en una jungla, rodeado de dinosaurios o de otro tipo de fieras, la reacción de lucha-huida nos sería muy útil y la tendríamos que utilizar todos los días varias veces. Una vez que se pasara la situación de emergencia, se nos quitaría la relación de lucha-huida. Lo que pasa es que en el mundo en que vivimos, esa reacción ya raramente, alguna vez sí, si a uno le atracan, pues tiene que salir corriendo, sí, pero la mayor parte de las veces es una reacción simbólica. Estamos poniendo en marcha la reacción de lucha-huida sin ninguna necesidad. No hace falta para nada. Si el jefe te mira con mala cara, o tu marido te grita, o tu mujer te hace la comida fatal, o una cosa, no hay que luchar, ni hay que huir. No es una buena reacción. La gente lo suele hacer, pero eso es pues se produce una destrucción progresiva del organismo, porque estamos empleando es lo mismo que si ponemos el coche a tope, apretamos el acelerador a tope y al mismo tiempo estamos encerrados en el garaje. Pues lo menos que nos puede pasar es que nos choquemos con una pared o que rompamos algo. No es apropiada la reacción de lucha-huida y no podemos evitarla. Estamos construidos así, pero tenemos otra respuesta. Tenemos la respuesta de relajación. Podemos activar nuestro sistema
trofotrópico, ¿se acuerdan? El sistema trofotrópico era el que inducía la sensación de calma, es el sistema que se encarga de que el corazón vaya más despacio, de que la respiración vaya más despacio, de que el músculo se relaje, de que la mente se aplaque. ¿Se acuerdan que antes hablé del sistema límbico? El sistema límbico tiene mucha relación, los tres sistemas, el sistema del que estamos hablando ahora, el sistema límbico de los sentimientos y el sistema de la corteza final del razonamiento, están unidos entre sí. Lo que pasa en uno repercute en los demás. Cuando ponemos en marcha el sistema ergotrópico, el sistema de la lucha, huida, el sentimiento es un sentimiento de rabia, es un sentimiento de miedo. Cuando ponemos en marcha el sistema trofotrópico, el sistema de la relajación, el sentimiento es un sentimiento de paz, es un sentimiento de calma. Relajación en sentido técnico, como palabra técnica, relajación significa un estado de ánimo, un sentimiento difuso, no sabemos muy bien por qué lo tenemos, ni en relación con qué, de que todo está bien, todo es perfecto, no ocurre nada, todo funciona a gusto, estamos perfectamente. La ansiedad es todo lo contrario, la ansiedad es un sentimiento difuso y tampoco sabemos por qué, pero de que algo terrible y malísimo va a pasar de un momento a otro. Y eso es una opinión. Nuestro sistema límbico opina que algo terrible va a pasar y eso lo llamamos ansiedad. Esto que he dicho es muy importante, porque cuando uno se siente ansioso quiere decir que tu sistema límbico está opinando que va a pasar algo. Realmente no va a pasar nada, pero bueno, es igual, tiene esa opinión interna. Y el estado de calma significa que tu sistema límbico está súper tranquilo, opina que todo va muy bien, que no hay ningún problema, y esta repercusión orgánica tiene que ver la disminución de la tensión arterial, la disminución... Por cierto, el cerebro, ¿han oído hablar del ritmo alfa cerebral? El cerebro empieza a funcionar de una manera mucho más coherente, mucho más relajada, y el sistema inmune funciona mejor. Y nuestra capacidad de razonar, porque esto va también a la corteza, nuestra capacidad de razonar mejora, somos capaces de ver las cosas más en perspectiva. En el estado de relajación tenemos una capacidad de amplitud mental, está relacionada con la creatividad, está relacionada con el poder entender situaciones muy complicadas. Es mucho mejor pensar las situaciones complicadas después de haber hecho un ejercicio de meditación que después de haber estado pegando patadas a la pared o alguna cosa así. Se piensa mucho mejor. Pero el primer nivel por el cual es importante la activación trofotrópica, por el cual es importante el entrenamiento, la práctica en técnicas de meditación, es como control del estrés. Hay que reconocerlo. Estamos activando las zonas que son el antídoto de las que producen estrés. Esa es una razón. Otra razón es porque aumenta la percepción de uno mismo. Y es bueno conocerse, pero también aumenta la percepción de los demás, también aumenta la percepción del entorno, también aumenta la percepción de la realidad, aumenta la capacidad de concentrarse, aumenta la capacidad de aprender, aumenta también la capacidad de resolver problemas. Es un cambio, es, digamos, nuestra forma de vida actual. Sería mucho más fácil si en vez de tener esta respuesta estereotipada de lucha-huida que nos salvó o que salvó a nuestros primeros padres hace cientos de miles de años, porque si no hubieran tenido esa reacción de lucha-huida se lo hubieran comido los tigres o cualquier otro animal, y gracias a eso estamos nosotros vivos, gracias a que ellos tenían esa reacción tan buena y pudieron escapar de miles de peligros, pero a nosotros ya no nos hace tanta falta. A nosotros lo que nos hace falta es una respuesta de relajación, a nosotros lo que nos hace falta es la capacidad de ver las cosas con calma, de ver las situaciones en perspectiva, de mantener unas buenas relaciones interpersonales, carentes de odio, de competición. Bueno, eso es un fenómeno cerebral. Y ese fenómeno se puede producir con la técnica apropiada. Hay 3 técnicas de meditación. Hay muchísimas técnicas de meditación. Hay cantidad de escuelas, de procedimientos, pero básicamente se pueden entender en 3 niveles. Hay un nivel que es el más sencillo, que es el del medio, que es la concentración pasiva. Es una técnica yoga clásica, simple. En términos sánscritos, se llama samatha. ¿De qué es? ¿Samatha es una palabra sánscrita? ¿Sí? Sí, algo mental. ¿Sí? Vale.
pues entonces significa algo así como tranquilidad, relajación, es el estado que produce. Luego tenemos otra forma de concentración, que es la concentración vipassana. Es una concentración, yo la llamo más que concentración, aceptación pasiva. Es una actitud en la que uno acepta todo lo que ocurre. Una podríamos decir que es una concentración estática, una concentración en algo fijo, y la otra es una concentración dinámica, es una concentración en algo que fluye, por ejemplo los pensamientos, por ejemplo los sentimientos. Es más difícil, Esta es más difícil. Y luego llega otra que es ya la más difícil de las tres, que es la concentración continua en el presente. Estar viviendo en lo que está ocurriendo, sin dejarte llevar por expectativas, sin dejarte llevar por recuerdos, sin dejarte llevar por distracciones ni por fantasías. Es lo que ahora últimamente se llama mucho el mindfulness. A mí me encanta la gente que dice que ha aprendido mindfulness en ¿cuánto tiempo? En 8 semanas. Tiene verdadero, no, está muy bien, realmente no es tanto el mindfulness lo que se aprende en 8 semanas, lo que se puede aprender en 8 semanas es la concentración pasiva, eso se aprende relativamente fácil. La aceptación pasiva del vipassana toma más tiempo, es más difícil, por 2 razones, una es porque uno se distrae más y otra es porque no te das cuenta de que te distraes. Mucha gente cree que está haciendo mindfulness y realmente no está observando sus propios pensamientos, sino que está dándole vueltas a su propia imaginación, a su propia fantasía. No sé, estoy saliéndome de mi tema, no sé lo que dirá luego Alejandro Torrealba, pero yo pienso que hay que seguir, está muy bien meditar, pero hay que seguir un orden. Hay que empezar por la focalización, después ir a la percepción dinámica, al vipassana, y después ya meditar, estar en estado permanente. La coherencia cardíaca óptima se logra con 15 segundos por mantra, es decir, como 4 expiraciones con su correspondiente inspiración o inspiraciones con su correspondiente expiración en 1 minuto. Es un ritmo que está muy bien, es el óptimo. Si lo hacemos mucho más lento, no vamos ganando en eficacia. Y si lo hacemos más rápido, tampoco ganamos en eficacia. Lo hemos probado, dijimos, si tendrá el tipo de mantra, sabes que hay 5 mantras sagrados, ¿no? 5 sonidos de poder, o 5 sonidos de, por lo menos, sí. Entonces hay el mantra que es A, otro que es y otros que no son de mi especialidad, que los de Alejandro. Hemos probado 2 de ellos y hemos visto que no había diferencia, que realmente el tipo de mantra no influía mucho en la coherencia cardíaca. Hay un término que hemos introducido en psicoterapia, hablando, como saben que en la psicoterapia hay la psicoterapia psicoanalítica, la cognitivo-conductual, la gestalt, y entonces hemos empezado unos cuantos a hablar de la psicoterapia ASCI. ASCI es bonito, el término inicialmente decíamos Altered State of Consciousness Induction en inglés, inducción de estados alterados de conciencia. Entonces alguien dijo, no, lo que se tiene en un estado alterado de conciencia son esta gente que va por ahí por la calle, nosotros lo que tenemos es un estado ampliado de conciencia. Me parece muy razonable. Un estado de conciencia más amplio del estado de conciencia normal, del estado de conciencia, y hay varias técnicas que lo inducen, no solamente una. Si ustedes hablan es frecuente, o era frecuente, encontrar maestros de meditación que estaban convencidos de que es que la técnica que ellos hacen, pero no es cierto, hay varias técnicas, está la técnica, ya la hemos hablado, la meditación trascendental, el mindfulness, hay algunas, la psicoterapia autógena, de una técnica en la que yo me he especializado más que en otras, todas estas inducen la respuesta trofotrópica, la respuesta de relajación. Y lo inducen y producen, no es un efecto placebo, no es una cosa espiritual, no es que nos convenzamos que estamos mejor porque estamos meditando, estamos produciendo unos cambios biológicos, está cambiando nuestro cerebro, está aumentando la activación trofotrópica, de la que estoy hablando, mejora la regulación neurovegetativa, la coherencia cardíaca indica que los sistemas simpático y parasimpático están más equilibrados, ha mejorado, están mejor regulados, más en mejor sintonía, funcionan mejor, se llevan mejor. Eso es curioso, porque nuestro cerebro, siempre que tiene una parte del cerebro que hace una cosa, tenemos otra que hace la contraria. Entonces, lo de estar equilibrado quiere decir que esas 2 partes antagónicas podrían ser enemigas, podrían estar peleadas, no, que se llevan muy bien. Entonces, cuando una se pasa, la otra la corrige y está en una especie de baile, de sintonía. Nuestra sintonía neurovegetativa es mucho mejor
cuando se practica meditación, y hay una reconexión interhemisférica, un tema del que no hemos hablado, que no vamos a tocar, pero los dos hemisferios funcionan de manera diferente. Uno hace una cosa y otro hace otra, o mejor dicho, hacen la misma cosa pero de distinta manera. Uno se especializa más en lo que podríamos llamar la intuición, las percepciones globales, las grandes gestalt, y el otro se especializa más en los detalles, en lo concreto, en las secuencias, etc. Y están interrelacionados, claro, están unidos. Cuando yo veo una imagen, le pongo una palabra, un hemisferio le pone la palabra y el otro representa la imagen, y hay una conexión interhemisférica que hace la traducción simultánea del uno al otro. Esa conexión mejora con la meditación, y finalmente tenemos una rearborización dendrítica, quiere decir que el cerebro por dentro funciona mejor. Esto es una resonancia, es un cerebro, concretamente les diré sinceramente, es el mío. Conseguí convencer a un amigo que tiene una poderosísima máquina que se llama de resonancia magnética funcional. Un maravilloso artefacto que ve, se llama de visualización cerebral, ve el cerebro, no solamente anatómicamente, sino funcionalmente. Se puede hacer una comparación entre qué zonas del cerebro se activan en determinada actividad y qué zonas del cerebro se activan con la meditación, y son estas. Las que están en verde son las zonas en estado de meditación. Se activan estas zonas. Una es la zona frontal. Esta zona frontal es muy útil. La zona frontal tiene que ver con la capacidad de anticipar resultados, con la capacidad de prever el futuro, no de predecir el futuro como un medium o como un adivinador, sino de darse cuenta de cómo van a ser las consecuencias de las situaciones. La ínsula es una zona que está relacionada con el control de las emociones, y hay distintas zonas cerebrales cuya función se conoce y que tienen que ver con el control de las emociones, que tienen que ver con la capacidad de ver las situaciones en mayor amplitud, que se potencian medidamente. Eso se ve, se puede medir con la emoción. Muy bien, pues francamente he terminado en el tiempo preciso. Muchísimas gracias.